Buenas tardes, vamos a comenzar este acto que es la presentación en el Ateneo de una nueva publicación de un autor de aquí de Cantabria y una edición de una editorial también de aquí de Cantabria. Y el libro se llama Cara y Cruz del Conde de Villamediana. Y el autor es Juan Francisco Quevedo. Y aquí en la mesa están quienes presentarán la obra y quienes presentarán al autor. Carlos Alcorta, que es el editor de la obra, y editor en Cantabria es una profesión de cierto riesgo económico, no otro riesgo. Y está también profesora de la universidad, del Departamento de Filología, Laura Mier, que acabo de saludar, y que también cumplirá con su tarea de presentar lo que la corresponda de la obra y del autor. Y, lógicamente, está el autor, Juan Francisco Quevedo. Yo le felicito al autor por esta nueva publicación suya y yo he cumplido con mi obligación de lector, que es al llegar comprar el libro. Y es lo que les recomiendo a ustedes que hagan para cuando lleguen a casa, pues empezar a leer. Yo tengo ganas de empezar a leer el libro, lo he estado ojeando en estos minutos y veo que tiene una selección espléndida de poemas, porque el ciudadano este, el conde de Villamediana, debió de ser un pájaro parecido a una especie de don Juan Tenorio del siglo XVII, en una España floreciente y decadente al mismo tiempo, decadente en la monarquía, floreciente en otros aspectos, fundamentalmente en la literatura, y me da la impresión de que es un libro muy recomendable. Este de Cara y Cruz del Conde de Villamediana, que también debió tener una muerte trágica, porque dice el autor, recoge un poema que dice: de Mentidero de Madrid, decidnos quién mató al conde. Ni se sabe ni se esconde, sin discurso discurrir. Dicen que le mató el Cid, por ser el conde Lozano. Dispárate, chabacano. La verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Hijo de Bellido Dolfos. Reitero el agradecimiento al editor, a Carlos, especialmente con cariño al autor, a Juan Francisco Quevedo, y reiterarles a ustedes pues mis deseos de que compren el libro y disfruten con su lectura. Y sin más, yo les dejo con la palabra de los que me acompañan en la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu generosa presentación. Por supuesto, muchísimas gracias al Ateneo por brindarnos siempre la oportunidad de presentar los libros que vamos editando. Es una profesión de riesgo no solo económico, sino, espero que no físico, pero bueno, tiene otros riesgos añadidos que uno de momento está dispuesto a asumir. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes, y quiero expresar mi agradecimiento especial a Laura Mier por acompañarnos en esta presentación. Sabemos tanto Juan Francisco como yo las dificultades que has tenido para estar aquí, por eso nuestro agradecimiento doble y especial. Bueno, yo como editor, nada más que voy a limitarme a enumerar el currículum literario de Juan Francisco. Tengo el honor y el placer, además, el privilegio de que varios de los libros que ha ido publicando en los últimos años han estado bajo el amparo de Libros del Aire, y por eso, pues bueno, le agradezco también que siempre piense en nuestra editorial para publicar sus libros. Del trabajo del conde que ha anticipado ya Jesús no voy a entrar en él. Laura, estoy seguro que lo va a desentrañar perfectamente. Y como digo, bueno, ha mencionado Jesús que es un escritor cántabro, pero es un escritor cántabro nacido en México, que tiene más pedigrí esto. Vinculado, como muchísimos de vosotros y de ustedes sabéis, a la Cabada. Bueno, nació ya hace bastantes años, ya en el año 1959, como algunos de los que estamos aquí también, pero bueno, eso le pasa a cualquiera. Como decía Erisatí, me llamo Erisatí como todo el mundo, ¿no? Pues te pasa lo mismo. Bueno, estudió farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela
Y en lo que nos atañe al aspecto puramente literario, publicó su primera novela, una novela de corte generacional, Ana, en el mes de julio, en el año 2014, a la que siguió Querida Princesa en el año 2016. Esta, sin embargo, es una novela de carácter histórico y se desarrolla en parte del siglo XIX. Su primer libro de poemas, El Sedal del Olvido, data de 2017. En el año 2019 sus poemas fueron traducidos al inglés por la profesora de literatura comparada de la Universidad de Harvard, Lana J. Neufeld, no sé exactamente cómo se pronuncia porque parece que son apellidos de tipo alemán, para la revista Inventory, que edita la Universidad de Princeton. A comienzos de 2018 publicó la biografía del periodista e historiador santanderino José Simón Cabarga y en mayo del mismo año el ensayo Pensamiento, Palabra y Poesía, donde teoriza sobre la creación poética de una manera didáctica. De febrero de 2019 es 50 años de la Peña Bolística Río Tuerto, una historia que contar. En febrero de 2020 publicó en la colección Torre de la Vega del Aula de Poética José Luis Hidalgo una antología de su poesía. Y en marzo de 2020 publicó la biografía del pintor Pedro Sobrado. En octubre de 2021 la revista literaria Cuadernos de Humo, radicada en Brooklyn, le dedicó un número monográfico. Y en 2021 publicó su segundo libro de poemas, Una mirada a este tiempo nuestro. En diciembre del pasado año publicó un libro de cuentos, Claudia y la magia de los bolos, y en este año ha publicado Los ingenios de la Fundación de la Cavada. Como veis, el espectro de géneros literarios es amplísimo. Bueno, antes de dar paso, como digo, a la profesora Laura Mier, para que nos hable del poeta, el poeta asesinado bajo el reinado de Fernando IV, que, como dijo Góngora, con una herida que en un toro causaría horror, me gustaría leerles un poema. En estos días hemos publicado también en Libros del Aire una biografía médica de Pablo Neruda, de Günter Castanedo Pfeiffer, y el pasado domingo, estando hablando con él de la biografía de Neruda y también de este acto, que no ha podido quedarse porque está con inicios gripales, pues me comentó que Neruda había publicado una antología del Conde de Villamediana. Esta antología, publicada en Cruz y Raya, la revista de Bergamín, la revista, la editorial, del año 1935. Una auténtica joya que ha tenido Günter ha tenido la generosidad de traerme. Como digo, pues publicó esta antología, pero además Pablo Neruda le dedicó un poema titulado El desenterrado, que me van a permitir que les lea, y como anécdota diré que cuando publicó esta antología Neruda, el siempre perspicaz Juan Ramón dijo algo como esto. Le acusó a Neruda de caer en el goloseo gongorino de Villamediana, según moda del momento en cierta España otroramente barroca. La verdad es que la lengua de Juan Ramón era estupenda. Bueno, paso a leerles el poema de Neruda en homenaje al conde de Villamediana. Como digo, se titula El desenterrado. Cuando la tierra llena de párpados mojados se haga ceniza y duro aire cernido, y los terrones secos y las aguas, los pozos, los metales, por fin devuelvan sus gastados muertos, quiero una oreja, un ojo, un corazón herido dando tumbos, un hueco de puñal hace ya tanto tiempo hundido en un cuerpo, hace tiempo exterminado y solo. Quiero unas manos, una ciencia de uñas, una boca de espanto y amapolas muriendo. Quiero ver levantarse el del polvo inútil, un ronco árbol de venas sacudidas. Yo quiero de la tierra más amarga, entre azufre y turquesa y olas rojas y torbellinos de carbón callado. Quiero una carne despertar sus huesos, aullando llamas, y un especial olfato correr en busca de algo, una vista cegada por la tierra correr detrás de dos ojos oscuros, y un oído, de pronto como una ostra furiosa, rabiosa, desmedida, levantarse hacia el trueno, y un tacto puro, entre sales perdidos salir tocando pechos y azucenas de pronto. Oh día de los muertos, oh distancia hacia donde la espiga muerta yace con su olor a relámpago, oh galerías entregando un nido y una pez y una mejilla y una espada, todo morido entre las confusiones, todo sin esperanzas decaído, todo en la cima seca alimentando entre los dientes de la tierra dura.
y la pluma su pájaro suave, y la luna su cinta y el perfume su forma, y entre las rosas el desenterrado, el hombre lleno de algas minerales, y a sus dos agujeros sus ojos retornando. Está desnudo, sus ropas no encuentran en el polvo, y su armadura rota se ha deslizado al fondo del infierno, y su barba ha crecido como el aire en otoño, y hasta su corazón quiere morder manzanas. Cuelgan de sus rodillas y sus hombros adherencias de olvido, hebras de suelo, zonas de vidrio roto y aluminio, cáscaras de cadáveres amargos, bolsillos de agua convertida en hierro, y reuniones de terribles bocas derramadas y azules, y ramas de coral acongojado hacen coronas su cabeza verde, y tristes vegetales fallecidos y maderas nocturnas le rodean, y en él aún duermen palomas entreabiertas con ojos de cemento subterráneo. Conde dulce, en la niebla, oh recién despertado de las minas, oh recién seco del agua sin río, oh recién sin arañas. Crujen minutos en tus pies naciendo, tu sexo asesinado se incorpora, y levantas la mano en donde vive todavía el secreto de la espuma. Este es uno de los poemas que pertenece a la segunda residencia en la tierra, en concreto al tercer canto material, y con esto le dejo el paso a Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos ustedes. La verdad es que soy yo quien tiene que dar las gracias por estar aquí, no solo por estar aquí esta tarde disfrutando de este rato, de la compañía y de las palabras sabias y cálidas de quienes me acompañan en la mesa, sino sobre todo por haber tenido la oportunidad de disfrutar en estas últimas semanas de la lectura de este libro, porque he aprendido mucho de Juan Francisco Quevedo, he aprendido muchas cosas que no sabía, he descubierto una manera de escribir que no conocía, la suya, entonces ha sido realmente un placer. Así que soy yo, reitero, quien tiene que estar agradecida. Y en contra de lo que se ha anunciado que voy a hacer, yo me he tomado la libertad de plantear mi intervención. Primero quiero no enrollarme mucho, lo voy a intentar, aunque mi profesión me lo impide de alguna manera, lo voy a intentar porque quiero dar voz a quien es el verdadero protagonista de la tarde y a quien todos queremos escuchar. Me he tomado la libertad de, en vez de reconstruir el contexto histórico y literario en el que se producen las poesías, la obra literaria del Conde de Villamediana, me he tomado la libertad de venir a recomendar el libro y contarles a ustedes por qué creo que es un libro que deberían leer. Como dice el propio autor, es un estudio biográfico, humano, literario y poético que pretende descomponer la figura del Conde de Villamediana más allá de su fama inmediata y de la inspiración literaria que nos ha llegado hasta nuestros días. Como sucede en gran medida con muchas de las figuras literarias que a veces no forman parte de un canon más inmediato o más accesible, tardamos muchos años, ya desde la modernidad, entendido en el sentido más amplio, en conocer su obra y efectivamente pues, en los últimos 100 años se dio a conocer la obra del Conde de Villamediana precisamente por el impulso que le dio la generación del 27 y el homenaje a Góngora, que cambió tanto el devenir de las letras españolas de estos últimos 100 años, no solo en cuanto a cuestiones de creación que la propia generación del 27 iba a plantear, sino también por un ejemplo, ¿no? como el que nos reúne hoy, de que había mucha literatura que hasta ese momento no se valoraba, no circulaba, no se consumía por las razones que fuera, y que en ese momento la mirada diferente de la generación del 27 hacia el pasado literario, hacia el patrimonio literario español, pues vuelve a hacer que sean cuestiones mucho más asequibles, y hoy disfrutamos de uno de estos ejemplos. El libro se divide en dos partes fundamentalmente, que a su vez están también subdivididas, que no están nada equilibradas, pero creo que todo lo que voy a decir en realidad son virtudes que quiero enumerar, aunque diga que es algo que parece que es negativo, como que están desequilibradas, porque yo creo
que es un libro que se ha hecho con conocimiento y con muchísima libertad, lo que no ha quitado rigor al producto final, ¿no? Entonces, no se ha buscado una forma perfecta, pero sí se ha buscado una forma eficaz y una forma que realmente comunica y consigue el objetivo del libro. La primera parte está dedicada a la cuestión más importante, más novedosa y de más enjundia de toda la publicación, que es precisamente un estudio biográfico detenido del conde de Villamediana. Este estudio biográfico, además, está desde mi punto de vista muy bien planteado para que el público en general se acerque a la figura del conde de Villamediana. No aburre con bibliografía, ni con notas a pie de página, ni con precisiones bibliográficas innecesarias, sino que utiliza sobre todo las referencias bibliográficas de la manera imprescindible para poder alcanzar esta reconstrucción biográfica de una manera eficaz. Pero se convierte en una biografía, yo creo que muy asequible a todo tipo de público, con lo cual es una lectura muy amena. Además, este estudio biográfico está aderezado con textos literarios de la época, con muchas fuentes literarias, no solo bibliográficas, que deleitan la lectura, desde luego, y con testimonios literarios de la figura que se estudia, ¿no? Está escrito además con un vocabulario asequible, cercano, es una prosa muy rápida y muy eficaz, y la estructura, como comentaba, es muy coherente y muy fácil de seguir. Se abre, como comentaba, con una ambiciosa biografía interpretada y contextualizada, que esto es también importante. Después se hace una brevísima presentación literaria de la obra para cerrar el libro con una antología de los textos literarios más queridos por el autor que me acompaña a mi derecha. Esta antología es, a mi modo de ver, una tesela imprescindible para el mosaico que Juan Francisco Quevedo realiza sobre la vida y la obra de Juan de Tasis y Peralta. Yo soy de la opinión de que todo estudio literario tiene que tener como objetivo una comprensión mejor o mayor de los textos. Entonces, el plantear una biografía sin poder ofrecer los textos literarios es útil sobre todo para el público erudito, para el público académico, pero desde luego todo esto es mucho más útil, mucho más provechoso y muchísimo más agradable cuando después podemos leer estos textos y podemos entender todo lo que hemos aprendido en la primera parte del libro con los ejemplos literarios, ¿no? Además, en la lectura de estos textos literarios nos acompaña el autor, no nos deja solos ante ellos, sino que hace un comentario principalmente temático, en algunas ocasiones es contextual, dependiendo del tipo de poesía, si son más amorosas, si son más satíricas y están más vinculadas a las circunstancias, o son más de temas universales de la literatura, y nos sitúa en los aspectos más generales y más destacables de la poesía del conde de Villamediana. Lejos, pues, de la erudición científica de la erudición académica o el empalago científico, aproxima la parte más valiosa del conde de Villamediana al público actual, desde mi punto de vista, con el nivel justo de intermediación, que se sitúa entre el gran conocedor y el público no especializado, ¿no? De manera que orienta la lectura, pero sin explicar en exceso y desde luego sin impedir el disfrute, que creo que es el objetivo siempre esencial. El gran mérito, pues, a mi modo de ver, de este libro es precisamente el acercar a un público no especializado y que tal vez no conoce en profundidad la figura de este autor, a una parcela muy concreta de nuestra literatura, no solo hacia la labor de los grandes poetas del siglo XVII, de los siglos de oro, sino también a una persona que se convirtió en estímulo literario y cuyos textos aún deben ser leídos y aún tienen mucha vigencia para nosotros hoy en día. Me gustaría terminar con un tópico que probablemente ustedes conocen, el tópico de Merton, ¿no? que planteaba que solo somos enanos a hombros de gigantes. La única manera en la que conseguimos ver un poquito más allá es porque nos aupamos encima de un gigante y hace que estemos ligeramente un poquito por encima, ¿no? Y eso nos permite tener una visión un poco más lejana.
Yo leyendo este libro me venía a menudo, ¿no?, esta idea a la cabeza, cómo es de importante podernos aupar a estos gigantes para poder ver un poquito más allá, y cómo a veces la vida nos lleva a situaciones en las que conocemos a un gigante o tenemos la ocasión de disfrutar de un libro escrito por un gigante y vemos un poquito más allá de lo que teníamos pensado en ese momento. Así que enhorabuena al autor. No solo al autor, sino creo que enhorabuena a todos nosotros, porque tenemos ya la oportunidad de entender al conde de Villamediana de otra manera, de disfrutar los textos con una orientación diferente a la que se conocía a este momento, y por poder disfrutar de esta tarde gracias a tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues primeramente quisiera agradecer a todos que os hayáis acercado hasta el Ateneo de Santander para asistir a la presentación de este libro que tan fabulosamente acaban de presentar mis compañeros de mesa, Laura, Jesús y Carlos. Y por otro lado quiero dar las gracias a Jesús Cabezón y a esta casa, ¿no?, por su hospitalidad y por la cálida acogida que siempre nos dispensan. A Carlos Alcorta, poeta, amigo y editor, buen amigo además, muchas gracias por el magnífico trabajo que has hecho con este libro. Yo creo que esa complicidad que tenemos de alguna manera queda reflejada también en la edición. A Laura Mier, profesora del área de didáctica de lengua y literatura de la Universidad de Cantabria, del Departamento de Filología, pues muchas gracias por haber dedicado una parte de tu tiempo a hacer esta, yo creo que espléndida exposición que acabas de hacer y que te adeudo. Muchísimas gracias, Laura. Y ya por último, quisiera personalizar los agradecimientos en las personas a las que está dedicado el libro, que no son otros que mis hijos, que están hoy ahí, están los dos, Claudia y Juan, y simplemente ya os voy a hablar un poquito del libro. Hoy estamos aquí para presentar un libro sobre un poeta que forma parte de esa generación de oro que se ubica temporalmente en el siglo XVII. Me estoy refiriendo, como bien sabéis, a Juan de Tasis, conde de Villamediana, un hombre que presenta un anverso y un reverso bien distinto. En sus páginas se analiza y desgrega su figura, ¿no? Veremos y conoceremos su cara amable junto a una cruz algo más amarga. Una dualidad que además siempre acompañó al conde allá por donde fue y que en el fondo es el origen de la leyenda que la ha llevado hasta nuestros días. A mí siempre me fascinó su vida novelesca y mucho más desde que la asocié y la confronté con la vida de don Juan Tenorio. Así que os sugiero, una sugerencia de autor, que cuando comencéis la lectura de este libro tengáis presente en la mente la figura literaria y las peripecias de este Tenorio, trasunto del conde de alguna manera, que yo creo que inspiró al autor del Burlador de Sevilla, ¿no? Si al leerla tenéis presente al don Juan de Tirso, al que se le atribuye la obra, y yo creo que es casi unánime, no tardaréis en encontrar el paralelismo entre la vida del conde y el personaje del Tenorio. Para ver un poco el retrato que os he podido hacer al principio, que he insinuado, os voy a leer un poema de Antonio Hurtado de Mendoza, castreño de nacimiento, por cierto, y contemporáneo del conde, en el que refleja, yo creo, la personalidad controvertida del conde. Dice así, el poema es muy breve. Ya sabéis que era don Juan dado al juego y los placeres, amaban en las mujeres por discreto y por galán, valiente como Roldán y más mordaz que valiente, más pulido que Medoro, y en el vestir sin segundo causaban asombro al mundo sus trajes bordados de oro. Muy diestro en rejonear, muy amigo de reñir, muy amigo de servir, muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera que no hubo dentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara y hombre que no le temiera. Este era Villamediana, un poeta que pertenece a esa generación de los 80 del siglo XVI, compartida con Quevedo y con Tirso de Molina, que nace durante el reinado de Felipe II en las postrimerías del Renacimiento y que crecerá y morirá en los reinados de Felipe III y Felipe IV
en los años en los que ya el barroco se asienta como corriente literaria vinculado sobre todo a una realidad social. Tras un amplio y variado anecdotario sobre su vida y su muerte, la verdad es que un manto de silencio, a pesar de la fama que tuvo en vida, cubrió su poesía durante 3 siglos, a pesar de la admiración que sus versos suscitaron entre sus coetáneos. Cervantes lo loa en multitud de ocasiones, en muchas, y en versos como estos. Darte del caso relación bastante será don Juan de Tasis de mi cuento principio, porque sea memorable y lleguen mis palabras a mi intento. Este varón en libertad notable, en liberal notable, que es una mediana villa, le hace conde, siendo rey en sus obras admirables. Góngora, es sabido, le dedica 8 sonetos, varias composiciones, y en sus versos siempre se refiere al conde como Villamediana, Mercurio poético mío, Júpiter que soy de la poesía, Mercurio del Júpiter regio. Tampoco Lope de Vega regateó los elogios y escribió versos como estos. Porque el doctísimo conde de Villamediana llega a dar honra a nuestra justa con armas de ilustres letras, la pluma bañada en oro. Es muy difícil llegar a las motivaciones que llevaron al conde, a Juan de Tasis y a sus compañeros de generación barroca a hacer un tipo de poesía tan distinta y a veces tan contradictoria entre las dos grandes tendencias que se asentaron en el siglo XVII, sin antes analizar el contexto histórico en el que vivió, ya que fue determinante a la hora de que esta nueva corriente fructificara y se hiciera hegemónica. El declive y el oscurecimiento de la corona española en las personas que ocuparon el trono sucesivamente a lo largo de todo el siglo de oro fue lánguido, pero fue inexorable y siempre unido al ocaso del imperio. Ya poco quedaba de aquel principial imperial asociado al Renacimiento en el que se vislumbraba ciertas ideas coligadas al humanismo. El deterioro del imperio español irá acompañado de la degeneración familiar de los reyes españoles, que a su vez se reflejará en ese cambio de época hacia el barroco. Se dejará de lado la sensibilidad platónica del Renacimiento con su mirada complacida del mundo para enfrentarse a una realidad bien distinta, a los problemas angustiosos en los que el hombre del siglo XVII se va a ver imbuido. La tozuda realidad además se insertará de tal manera en la conciencia nacional que cambiará por completo la concepción de la vida, reflejándose profusamente en nuestra literatura de la mano de los escritores que forman parte de esa llamada Edad de Oro de las letras hispánicas, con Cervantes, Lope, Quevedo, Góngora, Calderón y, cómo no, del conde de Villamediana. El barroco, desde luego, es mucho más que un retorcimiento, que una simple distorsión de los patrones renacentistas, ya que, además, tras la exageración formal, laten las motivaciones ligadas al desencanto de toda una época. Por tanto, las formas barrocas son consecuencia de la complejidad vital que asumen los artistas, los poetas en este caso, frente al mundo que les rodea. El conde de Villamediana, poeta comprometido con su época, en un espléndido soneto renegará de los tiempos en que el destino le puso en el mundo. Su mirada no puede ser más desilusionada y desilusionante. Este soneto comienza con unos versos, yo creo que estremecedores y que además destilan amargura. Debe tan poco al tiempo el que ha nacido en la estéril región de nuestros años, que premiada la culpa y los engaños, el mérito se encoge escarnecido. Ser un inútil anhelar perdido y natural remedio a los extraños, avisar las ofensas con los daños y haber de agradecer el ofendido. Máquina de ambición, aplausos de ira, donde solo es verdad el justo miedo del que percibe el daño y se retira. Violenta adulación, mañoso enredo, en fe violada han puesto a la mentira, fuerza de ley y sombra de denuedo. Nos podemos preguntar que cómo es posible que obras tan contradictorias de autores que comparten periodo y generación, en las que se pasa de una gran concentración verbal, como es el caso de Quevedo, a la perífrasis gongorina, puedan englobarse dentro del barroco. Sencillamente porque responden a un mismo sustrato histórico que al fin va a ser el que va a articular sus creaciones. El barroco español tiene unas características muy marcadas que responden además a un ambiente real y a unas circunstancias históricas muy concretas que se pueden resumir en una bancarrota política, económica y moral absoluta,
que impregna a la sociedad, además de un falso puritanismo que la empuja al mayor de los cinismos. Si sirvan algunos ejemplos anecdóticos para ilustrar esto. En aquella España inquisitorial y absolutista abundaban las mancebías, las rameras, teniendo burdeles en casi todas las ciudades, de manera muy abundante. Es más, era tan fácil ejercer la profesión que casi el único condicionante que existía para que una cría entrara en una mancebía era acreditar ante el juez haber cumplido los 12 años, ¿no? Esa era la triste realidad de aquel tiempo. Y en esta suerte de exhibición de una moralidad pública extrema en el armazón legal del Estado y de la Iglesia, mientras coexistía con una relajación privada, podríamos hablar, para ejemplificarlo, de las barbaridades que hacían las más altas jerarquías del reino, ¿no? Baste recordar pues, a los sacrílegos asaltaconventos, entre los que parece ser destacaban algunos nobles e incluso hasta algún rey, ¿no? Por otro lado, había realidades sociales que contradecían continuamente a la moral oficial. En aquellos años vivir amancebado era una costumbre muy extendida. Un ejemplo palmario es el de Quevedo, que cuando convivía con la Ledesma y con los hijos que tenían en común, las damas de la corte, encabezadas por la mujer del conde duque de Olivares, le buscan esposa y de alguna manera le obligan a casarse. Muy conocido, bueno, es también el caso de Lope, que tendrá varios hijos con Micaela de Luján, a pesar de ser y estar casada con otro hombre, y bueno, en definitiva esta no será más que una de sus numerosas amantes. Ahora bien, no solo era eso, dentro de esa relajación de costumbres que contradecía continuamente a la moralidad pocata de rosarios y procesiones, era un tiempo en el que abundaban los hombres afeminados, llegando algunos incluso a vestir de mujer. La sodomía, el llamado pecado nefando, del que era partícipe, por cierto, el conde de Villamediana, como podréis ver al leer la biografía, estaba de lo más extendido entre todas las clases sociales, pese a estar castigada con la hoguera. Claro está que a la hora de la hora tan solo quemaban en auto de fe a los criados mientras sus señores escapaban milagrosamente. Tal fue la proliferación de sodomitas, por utilizar el lenguaje de la época, que en 1636, al descubrirse un gran número de ellos en la corte, algo que se definió entonces como un enjambre, se promulgó una pragmática prohibiendo a los hombres llevar guedejas, o sea, el pelo así largo, para evitar que se parecieran a las mujeres. Quevedo, con su habitual maledicencia, jugó con el doble sentido entre el cargo de correo mayor, que era el que ostentaba Juan de Tasis, y sus supuestas inclinaciones sexuales con esta redondilla. Que a ser conde hayáis llegado tan aprisa y tan sin costa, no es mucho si por la posta habéis, conde, caminado. Otro de los grandes vicios nacionales era el juego, un vicio al que todos contribuían, desde los reyes a los aldeanos, pero del que todos renegaban en público y practicaban en privado. Uno a los que arruinó el juego fue a Góngora. Tal era su inclinación hacia él que convirtió su casa en una casa de conversación, como se llamaba entonces a las de juego, y salió escaldado. En esa guerra entre literatos, digamos que esa casa la compró Quevedo en 1620, está en el barrio de Las Letras de Madrid, cuando Góngora aún era su inquilino. Y claro, al escritor de Bejorís no dudó en desahuciarlo, añadiendo este escarnio a las letrillas satíricas que ya de por sí le dedicaba, y también es verdad, y que también sufría injusta reciprocidad, ¿no? Pero el que era un verdadero taur, y tal vez algo fullero, tal vez habría que quitarlo probablemente, en el manejo de los naipes, era el conde de Villamediana, y esa habilidad además le costó algún destierro y numerosas menciones literarias, como la que hace Cervantes en El Quijote a su habilidad con las cartas. Ahora bien, uno de los destierros a los que fue condenado por su afición a desvalijar bolsillos en la mesa de juego será el responsable de que surja de la pluma del conde una poesía vivencial de una gran profundidad emocional. Su poesía se va a iluminar de un pesimismo trágico y melancólico. Será en esa poesía donde, sin abandonar de todo el culteranismo gongorino, encontramos al poeta más auténtico, aquel que se va impregnando con la sabiduría que tan solo te confiere, si no el fracaso, sí la desilusión y el desengaño. En ese desierto, en ese destierro que padece, se contempla a sí mismo sin ilusiones, sin libertad y sin esperanza. Así que este soneto, Tumba y muerte de olvido solicito, se erige, yo creo que como un homenaje literario a la poesía del desarraigo.
Silencio, en tu sepulcro deposito ronca voz, pluma ciega y triste mano, para que mi dolor no cante en vano al viento dado ya en la arena escrito. Tumba y muerte de olvido solicito, aunque de avisos más que de años cano, donde hoy más que a la razón me allano y al tiempo le daré cuanto me quito. Limitaré deseos y esperanzas, y en el orbe de un claro desengaño márgenes pondrá breves a mi vida, para que no me venzan asechanzas de quien intenta procurar mi daño y ocasionó tan próvida huida. El deterioro de aquella España fue imparable. En apenas un siglo pasó de tener 8,5 millones de habitantes a no poder contar más que los 7 escasos que había a la muerte de Carlos II en 1700. Se difuminaron como volutas de humo 1,5 millones de españoles. Y no, precisamente por arte de magia, razones sobraron para tamaña tragedia. A los reyes pusilámenes, a los válidos medrosos, a la ambición francesa, hubo de sumarse la desgracia de las guerras, las epidemias en forma de peste, la viruela, el tifus, y eso cuando no se agregaba al aquelarre mortorio, la más endémica de todas ellas, si cabe, el hambre y la pobreza secular, que unidas al hacinamiento y a las deplorables condiciones higiénicas de las ciudades, constituían el caldo de cultivo más adecuado para la proliferación y propagación de todo tipo de enfermedades infecciosas. Con este panorama desolador quedaba definitivamente atrás la concepción idílica y platónica del Renacimiento humanístico, y nos adentrábamos, empujados por los desastres continuos, en los problemas más angustiosos que han acompañado al hombre al sentirse acosado e indefenso ante una realidad ineludible. Los creadores son víctimas de un profundo desengaño que les aproximará al estoicismo. Sentirán además que lo más valioso de cuanto hay a su alrededor tan solo lo podrán hallar en su interior. Mientras el duque de Lerma y Olivares manipulaban a los últimos Felipes, el conde de Villamediana se erigirá como el pergeñador de la sátira política, personal e hiriente, retratando en sus versos a los dos validos, así como a los monarcas y a cualquiera que se pusiera en su mira. Al duque de Lerma, si algo le distinguió en su vida, fue una ambición desmedida por el poder y por el dinero, lo que le llevó a cometer todo tipo de tropelías para satisfacer sus deseos. Nada de ello se escapaba a la pluma mordaz del conde, tal y como se refleja en este fragmento de uno de sus poemas. Las Indias le están rindiendo el oro y plata a montones, y España con sus millones, aunque la van destruyendo. Cada día están vendiendo 100.000 oficios, señor. Usan muy grande rigor en destruir vuestra tierra. Gastóse aquesto en la guerra, o Lerma, diré mejor. 100.000 moriscos salieron y 100.000 casas dejaron. Las haciendas que se hallaron, ¿en qué se distribuyeron? En esa sociedad en la que proliferaban las tascas, las casas de juego y los prostíbulos, se desenvolvían nuestros poetas entre sus batallas literarias. Si algo les unía prácticamente a todos ellos era su amor al vino y a las tabernas, especialmente aquellas de las que colgaba un ramo en la puerta, signo evidente de poder encontrar prostitutas en su interior, o sea, las llamadas rameras por ese manojo delator. El siglo del cuerno lo llamó Quevedo por la gran relajación que había en contra de lo que pudiera parecer natural, teniendo en cuenta el poder de la Iglesia y de su santo tribunal. Juan de Taxis fue todo un prolífico fabricador y anotador de cornudos, y algunos lo retrató con mordacidad en sus versos. Es el caso de Pedro Vergel, una de sus víctimas favoritas, y al que dedicó varias sátiras. Pedro Vergel fue alguacil mayor de su majestad y gran jinete, y le dedica estos versos después de verlo una tarde de toros, al alguacil Pedro Vergel. La llave del toril, por ser más diestro, dieron al buen Vergel, y por cercano deudo de los que tiene so su mano, pues le tiene esta villa por cabestro. Aunque en esto de cuernos es maestro y de la facultad es el decano, un torillo enemigo de su hermano al suelo le arrojó con fin siniestro. Pero como jamás hombres han visto un cuerno de otro cuerno horadado, y Vergel con los toros es bien quisto, aunque esta vez le vieron apretado, sano y salvo salió, gracias a Cristo, que Vergel contra cuernos es adado. Por cuna,
No olvidemos que era correo mayor del reino. Juan de Tasis era un gran jinete, así como un gran espadachín en una época en la que la más mínima afrenta se libraba desenvainando el acero. Conocido es, por ejemplo, el caso de Quevedo, que asistiendo a los oficios un día de Jueves Santo de principios de siglo, vio cómo abofeteaban a una dama en el interior de la iglesia de San Ginés. Al verlo sacó a la calle al agresor y lo llevó entre una fuerte discusión a la plaza de San Martín, donde lo defuncionó de una certera estocada. Por lo que se ve, pese a su malformación en las piernas de nacimiento, asimiló muy bien las clases de esgrima que recibió. El conde también había heredado de su padre ese genio encendido que le hizo ser temido, igual que a su progenitor, un hombre que salió airoso de multitud de duelos. En el terreno amoroso y de la jactancia, Villamediana además se movía como pez en el agua. Tal era su gallardía que su buen amigo Góngora relata en 1621 un hecho que yo creo que define muy bien la personalidad del conde. Cuenta en una carta cómo al ir con la comitiva del rey a caballo se le desprende una valiosa venera de diamantes y por no perder el galope prefirió perder la joya a la compostura. Es solo un ejemplo que define, yo creo, esta personalidad apabullante, ¿no? La de un hombre más que experto en lances amorosos y con un perfil inequívoco de conquistador. Como experto en cuestiones amorosas, el conde Villamediana escribió unos poemas de amor bellísimos, en los que late un fondo petrarquista que le hace deudor de esa herencia que recibió de sus predecesores. Veamos un soneto donde se muestra como un amante que sabe lo que es el sufrimiento amoroso, un sentimiento que ha experimentado y padecido con gran intensidad. Nadie escuche mi voz y triste acento de suspiros y lágrimas mezclado, si no es que tenga el pecho lastimado de dolor semejante al que yo siento. Que no pretendo ejemplo ni escarmiento que rescate a los otros de mi estado, sino mostrar creído y no aliviado de un firme amor el justo sentimiento. Juntóse con el cielo a perseguirme la que tuvo mi vida en opiniones, y de mí mismo a mí como en destierro. Quisieron persuadirme las razones, hasta que en el propósito más firme fue disculpa del hierro el mismo hierro. Todas las características de la personalidad y de la fisonomía del conde, elegante, bien parecido, excelente caballista, hábil espadachín, presuntuoso, jugador, pendenciero, provocador y mujeriego, pudo hacer a Tirso de Molina fijarse en este coetáneo para que le sirviera de modelo a la hora de idear el personaje de don Juan Tenorio. A todo ello, por si fuera poco, cabría añadir su misteriosa muerte. ¿Quién la provocó? Tal vez un marido celoso, tal vez un político ofendido, o quizá fue causa de una venganza producto de su bisexualidad. Aunque quién sabe, si tal vez tan solo fue la consecuencia de sus presuntos amoríos con la reina o de un jaque mate por el control del poder. Un enigma, el de su asesinato, que en esta biografía yo creo que se acaba desvelando apoyándonos en hechos rigurosamente fidedignos, aquellos que probablemente llevaron a Góngora a escribir aquellos versos que, como decía Jesús, comienzan: mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Juan de Tasis, de alguna manera, parece saber de su triste destino, de su trágico destino, como también lo supo el don Juan de Tirso de Molina, y lo refleja con su propia pluma escribiendo unos versos conmovedores. Después que me persigue la violencia de fortuna cruel, de injusto hado, vivo en parte mejor, desobligado de la prolija ley de la paciencia. Será comodidad, si no prudencia, un libre proceder desengañado, porque el bien que le queda a un condenado es esperar segunda vez sentencia. Tal vez acierta más el desatino que la templanza a preservar la muerte del que afligido su pasión tolera, pues si el despertar solo es camino de limitar injurias de la suerte, ¿qué tiene que temer el que no espera? Bueno, en esta biografía que hoy presentamos y ya terminamos, Cara y Cruz del conde de Villamediana, analizamos y mostramos una vida apasionada y apasionante, la de Juan de Tasis, conde de Villamediana. En ella desentrañamos su azarosa historia y el enigma que fue su muerte. Tras su asesinato,
una telaraña de incógnitas y de tópicos novelescos ocultó su poesía. Una poesía de la que hacemos una selección para que esta biografía venga acompañada de una pequeña antología comentada. Y todo ello lo hemos intentado hacer de una manera amena y entusiasta, pero siempre siendo fieles al más estricto rigor histórico. Espero que sea del agrado de todos vosotros y muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ti, Juan. Bueno, ahora tienen la oportunidad de hacerle alguna pregunta al autor. Cualquiera, Laura igual. No, el protagonista eres tú. Si no hay preguntas, como ha recordado Jesús, siempre perspicaz en ello, a la entrada tienen el libro y estará encantado de firmar algún ejemplar. ¿Verdad? Sí, por supuesto. ¿Verdad que sí? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra presencia y por esta compañía en un día frío, pero vamos, que nos habéis aportado muchísima calidez y seguramente el conde de Villamediana, allá donde esté, pues estará disfrutando de esta magnífica tarde. Muchísimas gracias. Vale.